Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría que estén entre nosotros. Una gran bendición iniciar este curso de Pastoral Juvenil, segundo nivel, así que sean todos bienvenidos. También hay algunos hermanos que han ingresado para recibir solamente las conferencias, igual todos sean bienvenidos, estamos muy contentos, sabemos que hay algunos que no han podido ingresar por cuestión del horario, pero bien, esperamos que también lo vean en diferido en la plataforma de Paideia Católica. En nombre de todo el equipo de Paideia Católica, sean todos bienvenidos. Les saluda a su hermana en Cristo, Francis Castillo, soy nicaragüense y consagrada también en el Ordo Virginum, de acá de la diócesis de Huigalpa, y estoy muy contenta de poder acompañarles en alguna de las sesiones. Hoy solamente voy a hacer la presentación y les voy a dar a conocer a algunos miembros del equipo que ya están entre nosotros, quienes van a estar con ustedes durante esta primera sesión. Sean todos bienvenidos, estamos muy gozosos de verdad de ver algunos rostros del curso pasado. Saludos, Oneiri, por ahí estás. Patricia, Ramón, por ahí también, Daniel, eso, muy bien, ahí están los del primer nivel, y sean todos muy bienvenidos, de verdad es una alegría que estén entre nosotros. Pueden activar sus micrófonos, por lo menos decir buenas tardes, saluditos. Amy también, que del primer nivel, a ver, ¿cómo están? ¿Aló, aló? Buenas tardes, Fran, saludos. Saludos. Hola, aquí de la oficina. Excelente. Bueno, entonces un saludo para todos. Tenemos participación de Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Nicaragua. A ver si están los de Dominicana por aquí presentes. Quiero ver, ¿y qué otro país está presente también? No, España también por ahí Pamplona también se reportó. Cristel, estás de nuevo con nosotros, porque estabas en el primer nivel, ¿verdad, Cristel? Bienvenida, de México también, Cristel. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente. Esperamos aprovechar cada sesión. La riqueza también de compartir con todos ustedes es maravillosa. Bienvenidos y vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para luego presentarles al facilitador de nuestra primera sesión, que lleva como tema el querigma a los jóvenes. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta tarde, noche, queremos ponerte en tus manos esta primera sesión de nuestro curso online de Pastoral Juvenil segundo nivel. Sé tú, Señor Jesús, bendiciéndonos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para entender y comprender el mensaje que hoy nos quieres regalar, que es importantísimo y que es el centro de nuestra fe cristiana. Queremos, Jesús, amarte cada día más y hacerte amar por otros hermanos, pero con la firme convicción de que la fe no se impone, la fe se propone. Queremos, Jesús, evangelizar a los jóvenes en sus lugares vitales, y es por eso que estamos aquí, porque estamos deseosos de formarnos, de ser instrumentos tuyos de tu amor. Y te pedimos que en esta tarde, noche, en el momento que estén viendo este video también, los que lo verán en diferido, derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Ven, Espíritu Santo, y desciende sobre el Padre Juan Carlos, quien será el facilitador de este día. Ven y desciende sobre todos los miembros del equipo de Paideia, sobre todos los facilitadores de este curso de Pastoral Juvenil. Ven, Espíritu Santo, sobre todos los moderadores y sobre cada uno de los participantes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, sepamos saborear el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, emperatriz de América, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora tengo el gusto de presentarles al facilitador de nuestra primera sesión, pero antes voy a presentar a dos hermanos que nos van a estar colaborando durante este curso y de manera particular en la sesión del día de hoy. Y les voy a pedir que activen sus micrófonos y que den un saludito. Tenemos a nuestro hermano Alejandro Torres. Él es el que va a estar en soporte, así que, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, gracias a Dios y con gusto de estar acá. Estoy para servir en lo que pueda.
Gracias, Alejandro. Ya sabemos que Alejandro es nuestro amigo que va a estar colaborándonos en soporte técnico. Él es de acá también, de Nicaragua. Bueno, y tenemos a nuestra amiga Micaela Rojas. Se le recuerda, nuestra facilitadora que estuvo en el primer curso. Ella es del Paraguay, así que ella va a ser la moderadora de esta primera sesión. Bienvenida, Micaela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francis, por esta invitación y bueno, feliz de poder compartir una vez más con este curso y poder ayudar, colaborar en lo que sea necesario. Un saludo para Excelente. todos, muy afectuoso. Gracias, Micaela, gracias por estar con nosotros y gracias, Alejandro. Y ahora sí llegó el momento de presentarles a nuestro facilitador de este día. Él es el padre Juan Carlos Rivera, sacerdote diocesano. Él fue ordenado presbítero el 23 de junio del 2018. Como verán, tiene apenas 2 añitos. Él es de la diócesis de Jinotega, tiene la edad de 28 años. En cuanto a su experiencia, él actualmente es el fundador y el director de esta plataforma de Paideia Católica. En el año 2019, bueno, del 2017 al año 2019 fue asesor diocesano de los medios en la diócesis de Jinotega. También fue profesor en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, acá en Nicaragua, profesor de lengua y literatura. Y actualmente él estudia teología dogmática en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. También ha cursado estudios de teología, licenciado en teología en la Universidad Juan Pablo II. Ustedes saben que los sacerdotes estudian teología y filosofía. Él ha estudiado estas dos ciencias en la Universidad Juan Pablo II de acá de Nicaragua. Y está con este proyecto de Paideia Católica que inició en febrero de este año y que pretende ser un espacio para formar a agentes de pastoral a través de cursos y artículos a todos los laicos del siglo XXI. Tiene varias habilidades, dentro de ellas es que ha acompañado por varios años procesos de pastoral juvenil. También tiene experiencia en la evangelización digital católica y bueno, ha tenido también reconocimientos como haber ganado el segundo lugar en el concurso de redacción nacional de un medio de comunicación de acá de Nicaragua. Bienvenido, Padre Juan Carlos, es un gusto tenerlo entre nosotros. Gracias por también abrir estos espacios. Que Dios lo bendiga y lo dejamos aquí. Somos suyos para escuchar esta sesión. Gracias, Padre. Muchas gracias, Francis. Dios te bendiga. Gracias por esa introducción y gracias a todos ustedes por aceptar este reto de formarse. Los católicos necesitamos formarnos todos, estar en constante conocimiento de tanto de la palabra de Dios como de la teología, como de las actividades pastorales, para poder brindar un servicio a la evangelización mucho mejor. Y bueno, estos espacios se abren precisamente para eso, para que nosotros podamos irnos actualizando, para que podamos ir profundizando ciertos temas. Y pues bien, esta segunda sesión, este segundo nivel del curso de Pastoral Juvenil, ya ven que lleva como tema precisamente eso, la misión evangelizadora de la Iglesia. Hemos querido iniciar este curso, este segundo nivel del curso, con un tema introductorio. Este tema pretende introducir los demás temas y como lo verán, van a salir rasgos de los temas que se han anunciado para los próximos días de esta semana. Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a iniciar sin más. Espero que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. No sé si Alejandro me lo habilita. Espero, bueno, que esta sesión sea de su gusto. Voy a tratar de hacer lo más interactivo posible y yo les voy a invitar entonces a que ustedes también pues puedan ser un poco pues receptivos y participen de las actividades que tengo un poco planeadas. No sé si se ve la diapositiva, alguien me avisa si se ve. No logro ver. Sí, se ve. Ah, perfecto, muy bien.
Entonces aquí tenemos pues esta presentación. Vamos a seguir este guión. Este es el tema que nos va a tocar este día. Y pues este es un poquito más o menos lo que tengo planeado para desarrollar. Una introducción que nos vamos a tardar un poco menos de 5 minutos. Y vamos a ocupar este esquema, ver, juzgar, actuar. Entonces, en el primer momento vamos a un poquito a compartir la vida y vamos a hacer un análisis de la realidad. En el segundo momento vamos a juzgar qué dice la iglesia sobre el querigma y luego vamos a actuar. Aquí no me alcanzó un poco en la diapositiva que vamos a desarrollar en el actuar, pero bueno. Después vamos a partir de las conclusiones, que las conclusiones me gustaría que ustedes las dieran. Entonces vayan prestando atención durante toda la presentación para que pues al menos tengamos algunas conclusiones de su parte. Yo no las he hecho porque pretendo que ustedes las hagan. Esto lo aviso desde ya para que vayamos pensando qué podemos aportar como conclusiones de este tema. Entonces, les voy a pedir esto, intervenir durante la exposición. Si alguien tiene una pregunta, no espere hasta el final, porque pretendo que durante la exposición surjan preguntas. Si hay algo que le llama la atención, levante la mano y ahí estará Micaela diciéndome, me puede interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Esto para hacerlo más dinámico, porque creo que estar hablando yo todo el tiempo los puede aburrir. Entonces, si hay alguien, yo sé que esto no funcionaba así en las sesiones pasadas, pero en mi tema, por lo menos ahora, me gustaría que fuese así. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y lo dice. ¿Hay algo que no le quedó claro o hay algo en lo que no está de acuerdo? Todo lo que estoy haciendo acá es solamente facilitando información que seguramente ustedes ya conocen. No es nada nuevo lo que voy a hablar. Entonces, bueno, pueden tranquilamente opinar, preguntar, cuestionar lo que ustedes quieran. Esta es una metodología que me parece muy adecuada para mantenerlos activos. Entonces vamos a empezar hablando del querigma. Querigma, esta palabrita un poco extraña que proviene del griego, así se escribe, tal como está aquí. Querigma se dice en griego. Y esta palabra no tiene una, o sea, querigma es una transliteración del griego al español, es decir, las letras son las que corresponden. Es decir, nosotros decimos querigma en español y no tiene un significado como tal, o sea, una transliteración, como que yo diga champú. O sea, champú es del inglés al español, pero bueno, sabemos que es jabón líquido, por ejemplo. Esa sería la traducción al español. Pues bien, la traducción al español de querigma sería anuncio, algo parecido a anuncio. Ya vamos a explicar un poco mejor cuál sería una de los dos sentidos de esta palabra, pero así, como una primera noción del término, diríamos que querigma significa anuncio. Y esta palabra se utilizaba en la antigüedad, sobre todo en el ambiente grecorromano, para indicar una gran noticia, un gran anuncio. Iba un legado, generalmente del emperador o de algún gobernador, a una ciudad a anunciar el querigma, un gran anuncio, una buena noticia, generalmente en torno a algo político. Se anunciaba por lo menos que se habían bajado los impuestos, que se había ganado la guerra, es decir, se daban buenas noticias. Generalmente se anunciaban en las puertas de las ciudades o en las plazas. Un legado, alguien que había sido enviado, un apóstol, anunciaba el querigma, es decir, una gran noticia que alegraba a toda la ciudad. Entonces tenemos esta primera aproximación a este término, que es muy importante tener en cuenta, porque si no sabemos a qué nos estamos refiriendo, de dónde tomaron este término los escritores del Nuevo Testamento, porque sobre todo ahí aparece, entonces a lo mejor nos podemos perder. Entonces tengamos esta idea, en primer lugar, de que querigma es un anuncio y que se utilizaba en la antigüedad para decir o para anunciar, o sea, se daba un querigma, es decir, se anunciaba alguna buena noticia.
Entonces, se entiende, ya en el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra pasa a tener esta función. Se entiende por querigma la primitiva predicación apostólica, centrada en el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo primero que nosotros debemos entender. Ahí, a ver. Ah, sí, se le escucha muy bajo. Bueno, no sé si, a ver, no sé si todos escuchan bajo. Sí, bueno, no sé. Bueno, dice Paul, sí, se escucha bien, bueno. Pues ahí hay que subirle un poquito el volumen. Se entiende la primitiva, es decir, por querigma se entiende entonces la primitiva predicación apostólica, centrada en el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Para que haya un querigma debe haber un apóstol, primer rasgo importante, y hay una predicación, hay algo que se anuncia, y el anuncio consistía en esto, en la muerte y resurrección de Jesús. Juan Pablo II dice que el querigma es el primer anuncio lleno de ardor que un día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe. Quiero que esto sean unas nociones básicas del querigma para que pasemos ahora al momento del ver. Entonces, ya que tenemos esta noción introductoria de querigma, que sabemos que es el anuncio que se nos ha dado a nosotros de Jesucristo muerto y resucitado, y que eso ha ocasionado la decisión de entregarme a Jesucristo por la fe, queremos ver, entonces, vamos a hacer este ejercicio de contestar a 2 preguntas en grupos pequeños. Entonces nos vamos a ir a grupos pequeños, donde vamos a compartir en grupos cuando escuché por primera vez el querigma y compartir el momento del encuentro personal con Cristo. Entonces, cuando yo tengo el primer recuerdo de haber escuchado el querigma, es decir, tal vez no sabía que era el querigma, pero sí cuando fue la primera vez que yo fui consciente de haber escuchado que Cristo había muerto y resucitado por mí y que yo me había entregado a Él completamente. Ese momento del encuentro personal con Cristo. Entonces, vamos a tener 10 minutos para compartir en grupo. Yo creo que Alejandro ya los está creando. Y vamos a tener 5 minutos para una pequeña plenaria. Este momento es el momento de ver. Entonces vamos a ver qué tal andamos nosotros en primer lugar. Si hemos escuchado el querigma, si tenemos conciencia de haber escuchado el querigma y cuándo pasó eso. Pues bueno, yo creo que ya estamos todos, ¿no? ¿Ya se terminó el tiempo? A ver, ¿qué dice?
Sí, muy bien, perfecto. Entonces voy a pedirle a dos personas que nos compartan así un poquito en general, ya que todos pudimos compartir entre todos, pero a dos personas que nos compartan cuando escuché por primera vez el querigma. No es la palabra querigma, porque pasó eso en uno de los grupos, no es la palabra como tal, sino el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado por mí, cuando lo escuché por primera vez. Y luego el segundo momento es el encuentro personal con Cristo, cuando sucedió. Entonces, si hay alguien que nos quiera compartir, le agradecería muchísimo que nos diga. ¿Alguien que quiera compartir? Muy bien, Cristel. A ver, active su micrófono y nos dice. Hola, buenas tardes. Pues en el pequeño grupo que tuvimos ahorita la participación, en la primera vez que escuchamos el querigma fue en nuestros grupos juveniles. Quizás no entendíamos a qué se refería esta palabra o este encuentro, pero ahí lo escuchamos por primera vez, ¿no? Que en algún punto nos íbamos a encontrar con Dios o incluso ya lo habíamos tenido. ¿Y en qué momento fue este encuentro? La mayoría de nosotros concordamos con que tuvimos un retiro previo donde nos prepararon y donde tuvimos este encuentro, pero uno de nuestros hermanos nos compartía que él realmente tuvo su encuentro hasta que estuvo ante el Señor en la comunión. Entonces, ese momento para él fue el momento donde tuvo su verdadero encuentro con Dios. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristel. ¿Alguien más que quiera compartir brevemente, así como lo hizo Cristel? Muy bien, Juan Alberto. Adelante. Buenas tardes, bendiciones para todos. Hablo de mi experiencia propia, ya que todos en el grupo que estábamos hablando tuvimos nuestra experiencia y escuchamos el querigma, la palabra querigma a temprana edad. Por ejemplo, yo lo escuché alrededor de los 10, 11 años, cuando andaba con mi padre de misión, anunciando la palabra de Dios. Siempre escuchaba esa palabra, querigma. Y tuve mi encuentro con el Señor a través de un retiro de evangelización. Ahí fue que tuve mi encuentro con el Señor. Igual que todo lo que estuvimos compartiendo en el Zoom, en la reunión de Zoom pequeño. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Alberto. Y Juan Alberto también nos dice, mi primer encuentro fue en un ministerio de intercesión, de oración, y fue en tiempo inicial de Cuaresma en el 2006. Era lo que iniciaba, inolvidable. Pues bien, todos hemos escuchado el querigma, y si hay alguien que esté entre nosotros que todavía no lo haya hecho, pues hoy lo va a escuchar. Porque hoy vamos a escuchar cómo el Papa Francisco pues, nos presenta un poco el querigma. Este tema no es solo sobre el querigma, es el querigma dirigido a los jóvenes. Entonces vamos a hacer un análisis de la realidad acerca de cómo está la juventud. Este análisis de la realidad lo hace el Papa Francisco también en el capítulo 3 de Christus Vivit. Yo aquí he puesto varias cosas que ustedes pueden ir analizando, podemos ir analizando, pero en general pues yo clasifico esta cultura actual, la cultura donde los jóvenes nos movemos, digo nos movemos porque todavía me considero joven, como una, bueno, Saulo, la primera vez que escuchó el querigma fue en un centro de rehabilitación y ahí fue su encuentro con Dios. Qué bonito. Ya vamos a hablar acerca de ese tipo de experiencias, por ejemplo, en un centro de rehabilitación. Excelente. Entonces, la sociedad en la que vivimos, esto es muy importante entenderlo, es una sociedad
porque para anunciar el carisma necesitamos saber a quién vamos a predicárselo, a quién se lo vamos a anunciar. Y la sociedad actual es una sociedad que está cerrada de escuchar el querigma, o una sociedad en la que el querigma es algo conocido culturalmente, ya no impacta, ya no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, intelectualmente, culturalmente, es algo sabido que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Pero eso no tiene ningún impacto en la vida, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes estamos en un ambiente de globalización, estamos interesados por lo que pasa en todo momento, en todo lugar, estamos interesados en las tendencias, estamos interesados en la moda. Es una sociedad líquida, una sociedad del espectáculo, es decir, una sociedad que solo se centra en lo que está de moda, en el maquillaje, en el fútbol, en la ropa, en la canción de moda. Es decir, es una sociedad donde nada es verdadero. Por ejemplo, está el relativismo. No hay un fondo de verdad. Solo interesa la emoción del momento, solo interesa el show, solo interesa lo asombroso, lo mágico, lo bien presentado, la imagen. Una sociedad que no estoy diciendo que esté mal, ojo, porque no estoy haciendo una valoración de la sociedad, estoy describiendo a la sociedad. Es una sociedad que no nos permite a nosotros presentar el querigma como una novedad. Sobre todo, esto a nivel mundial, esto que estamos viendo aquí a nivel mundial. En Latinoamérica, una sociedad también marcada por ciertos rasgos y ciertas características bastante llamativas, porque es una sociedad donde la mayoría de la población vive en pobreza y si no en extrema pobreza. Es una sociedad convulsa políticamente, una sociedad machista generalmente, pero a la vez con unos focos de feminismo que están despertando muchas veces, donde la familia tradicional es cuestionada, producto de esta globalización, y donde los jóvenes ciertamente estudian, pero no encuentran trabajo, donde ser un profesional en estos momentos no es nada prácticamente, o sea, no implica nada. Hay otro tipo de realidades, como por ejemplo realidades específicas de los jóvenes que se encuentran en megaurbes, ciudades grandes, o que se encuentran bajo la dependencia de alcohol, de las drogas, están en guerra, están en el narcotráfico, están en maras, jóvenes que se encuentran en realidades marginales, por ejemplo, en el campo, que son indígenas, que pertenecen a culturas autóctonas, que no, inclusive a veces no se les respeta. Entonces, esta es un poco la realidad de la juventud en nuestro momento, en esta etapa de la historia y en nuestro contexto, tanto global como local en Latinoamérica específicamente. Es decir, aquí es donde debemos anunciar el querigma. Y es en estas realidades donde el querigma no se puede anunciar de la misma manera como se hacía incluso hace 10 años. Porque hace 10 años no había redes sociales, por ejemplo, que es una de las grandes influencias de la juventud en este momento. Entonces, este es el contexto vital, el contexto social en el que nos movemos, que nosotros como agentes de pastoral juvenil, como evangelizadores de jóvenes, debemos conocer bien. Y por eso yo los invito a releer el capítulo 3 de Christus Vivit, donde el Papa da unas pautas acerca del análisis, hace un análisis de la realidad y acerca de cómo está la juventud, de cómo, sobre todo dice, yo me acuerdo, dos ideas bastante claras. Dice cómo los jóvenes son menospreciados por el hecho de ser jóvenes,
no tienen acceso al trabajo, poco acceso a la educación en muchas regiones, son utilizados, etc. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra impresión acerca de estas realidades donde nos movemos nosotros hoy. Sobre todo a mí me llama mucho la atención esta realidad, la cultura de la muerte, la cultura de LGTBQ está cada vez más presente, se está haciendo omnipresente en los ambientes juveniles. No solo como algo pasajero, no solo como una moda, sino como realmente una ideología que intenta no lavarles el cerebro, sino dominarlos, al estilo del marxismo, al estilo del nazismo inclusive. Entonces, son realidades que nosotros tenemos que tener en cuenta porque nos vamos a topar con ellas a la hora de encontrarnos con los jóvenes y de hacer llegar el querigma. Y la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Porque esto es importante. La iglesia nosotros vemos, y en Europa, aquí está Pedro que está desde Pamplona, en Europa cada vez menos jóvenes en la iglesia, cada vez menos jóvenes, solo hay ancianitos, pero los jóvenes, muy poco. Bueno, Pedro está con un grupo, una comunidad del camino neocatecumenal y pues ahí él está acompañado de solo jóvenes, pero en general vemos muy pocos jóvenes en la iglesia. Y eso en Latinoamérica también está pasando. Claro, con menos proporción, hay más jóvenes que van a la iglesia, pero con menos proporción. Y a la par de eso, vemos una iglesia que logra convocar jóvenes todavía, o sea que hay esperanza, una iglesia que es llamativa para un buen número de jóvenes. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son testimonio de eso, o sea que no es que todo esté perdido, tampoco es que vamos a ser aquí fatalistas. A pesar de toda esta realidad que pareciera tan negativa, la verdad es que aun en medio de este ambiente vital donde se mueve la juventud, hay jóvenes que saben responder al llamado del querigma, al anuncio del querigma, saben responder al llamado del Señor. Pero el problema es que esos jóvenes, y esto es lo que a mí me llama la atención, esos jóvenes son vistos como los raros, son vistos como los extraños. Yo no sé si ustedes han tenido esa percepción de reconocer que es raro, por ejemplo, ser un joven católico. Es más común todavía, y aquí yo no lo menciono en el análisis de la realidad, pero yo me he venido dando cuenta, me he percatado todavía, que es más común ser un joven evangélico. No es porque no hayan jóvenes católicos, sino es porque es más común, la gente lo ve más común, o sea, es más cool, es más, es como mejor visto ser un joven evangélico, pero ser un joven católico es ser el raro. Vas a una sección de una universidad pública y sos católico, andas con el rosario y sos el raro de la sección. ¿Por qué? Porque vas a misa, porque rezas el rosario, porque vas al grupo juvenil. Sí, Dorian. Bueno, por ejemplo, yo en mi sección de clases, que es de ambiente, pues, de 25 somos 6 católicos y el resto son evangélicos. Y ellos lo que dicen es que ellos tienen una excelente aceptación de los adultos. O sea, los adultos están con ellos, los adultos les ayudan y los adultos forman parte de sus grupos juveniles. Pero en sí, pienso que ahí está el detalle, pues que nosotros como que los católicos, los jóvenes católicos nos han dejado como que eh, sin esa guía de los adultos, pues que es cierto que los jóvenes necesitamos ser autosuficientes y nosotros debemos de aprender a hacer nuestras cosas, pero también necesitamos guías de los adultos. Y eso es lo que a mí me han dicho mis compañeros que son protestantes. Sí, bien. Evidentemente, pues, no quise poner a la diapositiva el problema protestante porque no quiero centrar mi atención en esto. Yo sé que les apasiona. Dice Alejandro, por ejemplo, que a él le pasó que a él era el raro por ser católico. Darling, que un profesor la persiguió.
que le decían monjita. Yedrin, sí, Yedrin, hable. Saludos, padre, y además participante. Yo creo también de que la otra situación que tenemos en la iglesia, padre, es de que no se ve en el joven la esperanza de la iglesia, sino que se ve en el joven, quizás muchas veces, quizás sea también atrevido a decirlo, como un estorbo. Quien me antecedía en la palabra decía que a los protestantes jóvenes le dan acompañamiento a adultos y están inmersos los adultos en los grupos juveniles. No obstante, muchas veces en algunos grupos de nuestras pastorales juveniles, donde no hay asesor, donde quizás no hay comunicación ni siquiera con el párroco, entonces los jóvenes están como, por decirlo así, al sol y al viento. Entonces, apenas se le asigna una responsabilidad a un joven, entonces ya comienzan todos los ministerios, que porque al joven, si el joven no tiene experiencia, si el joven no sabe, es un error que el padre le asigne tal cosa al joven. Entonces, se cierra el espacio para que el joven pueda anunciar o involucrarse en la vida de la iglesia, como lo dice el Papa Francisco en exhortación. Ya no solo a los adultos, si es necesario saber de la experiencia del adulto, pero también es necesario que el joven empiece a desenvolver su papel en la iglesia. Eso es, muy bien. Pues muchas gracias por esas participaciones que nos enriquecen un poquito este análisis. Y la verdad es que todo lo que ustedes han dicho está bastante bien acertado. Gracias a Frania por el comentario. Y bueno, un poco sarcástico ahí. Vamos a pasar ahora al momento del juzgar. Tenemos esta idea un poco convulsa de la sociedad en la que vivimos, un poco de la idea eclesiástica, inclusive el menosprecio por parte de los católicos hacia el joven. Eso es una verdad, eso siempre ha pasado. Bueno, los jóvenes solo sirven para hacer relajo, dice Dorian. Y Juana Berta, pienso que no se les ha dado el acompañamiento debido a los jóvenes por parte de los adultos, sí. Bien, pasamos al momento de juzgar. ¿Qué es lo que dice la iglesia acerca de el querigma, en primer lugar, y del querigma a los jóvenes? Porque hay documentos que hablan del querigma, del anuncio del querigma a los jóvenes. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar en primer lugar de las Sagradas Escrituras. Aunque en el Antiguo Testamento no se utiliza la palabra querigma, sí hay un querigma israelita. Está en Deuteronomio 6:4, pero bueno, este querigma lo recitaban muchas veces los judíos y todavía lo siguen recitando. El Shema Israel de los que nos recuerdan mucho los hermanos del camino neocatecumenal también, es el querigma israelita. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios es el único Yahvé, es el único Dios. Y San Pablo también, para ir un poco rápido, San Pablo, para él proclamar el Evangelio es lo mismo que proclamar a Cristo. Él identifica el querigma, el anuncio del Evangelio, el anuncio de esta gran noticia con el mismo Cristo. Identifica a Cristo con el querigma. Para él predicar el Evangelio no es ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice. Los Evangelios dicen que Jesús recorrió las ciudades y los pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y San Irineo, que es un padre de la iglesia, dice que el querigma es el conjunto de la predicación de los apóstoles y sus discípulos sobre Dios creador, Jesucristo, su Hijo, el Espíritu Santo y la economía, que comprende la segunda venida de Cristo, la recapitulación, la resurrección y el juicio universal. Una de estas ideas que están aquí son nociones un poco en la Sagrada Escritura y en los padres de la iglesia, mencionando a San Irineo, acerca del querigma. Aquí vemos sobre todo cómo se identifica querigma con la actividad de anunciar y con el anuncio como tal. Esto es importante. Dos rasgos que debemos tener en cuenta. En San Mateo, brevemente explico esto. En San Mateo el querigma aparece en dos fases. El querigma de Jesús, es decir, el anuncio que hace Jesús, porque Jesús anuncia,
predica la buena nueva, da un querigma, da un anuncio del reino de Dios, sobre todo el reino de Dios a los pequeños. Este es el gran anuncio de Jesús. Y también explica que luego la iglesia va a anunciar que ese reino de Dios se ha hecho presente en Jesucristo. Entonces, vemos a un Jesús evangelizando, a un Jesús que anuncia el reino de Dios y que se ha iniciado en él, y vemos a la iglesia que también anuncia que Jesús ha inaugurado el reino de Dios, sobre todo dirigido a los pequeños. El querigma a los pequeños, ¿a quienes está dirigido? Sobre todo el querigma, este anuncio en los evangelios lo vemos muy claro, está dirigido a los pequeños, a los pobres, a los perseguidos. Todas las bienaventuranzas en Mateo 5 o en Mateo 25 que leímos ayer, está dirigido este anuncio a aquellos que están en sufrimiento, a aquellos que son los pequeños, a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces de aquí sacamos las conclusiones que este querigma debe ser anunciado en la pastoral ordinaria de la iglesia, a las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, y a quienes no conocen a Jesucristo siempre lo han rechazado. Contenido del querigma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Debemos saber que el querigma implica acción, anuncio. Es el anuncio del querigma. Yo voy a anunciar el querigma, pero a la vez implica un contenido. Y el contenido es el mismo Cristo. Yo cuando digo voy a evangelizar, estoy anunciando el querigma, y cuando anuncio, cuando evangelizo, doy un contenido que es el mismo Jesucristo. Entonces, el contenido querigmático se puede resumir así. Esto lo dice Evangelii Gaudium 164, que es una exhortación apostólica sinodal del Papa Francisco, la primera exhortación, que es como la base sobre la que se escribió Christus Vivit. Él lo resume así: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Eso dice Evangelii Gaudium 164. Pero si nosotros queremos ver un resumen del... No sé si están viendo esto. ¿Están viendo la diapositiva o solo están viendo la...? No sé, está si viendo, padre. ¿Están viendo Solo la diapositiva? Ah, muy bien. Entonces vamos a ver. Ahora sí vamos a ver esto. Entonces este es el capítulo 4 de Christus Vivit. Aquí está en síntesis el contenido del querigma. Creo que el Papa aquí se inspiró y nos ha regalado un gran tesoro a todos los cristianos, porque con lenguaje sencillo, bíblico y ameno nos explica el querigma. Dice el Papa: quiero anunciarles ahora lo más importante, lo primero, eso que nunca se debería callar. Esto lo vamos a ver después. Es un anuncio que incluye 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Estas son las 3 grandes verdades. Un Dios que es amor, un Dios que nos ama y nos ama como un padre. Esto lo vamos a ver aquí. Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad: Dios te ama. Si ya lo escuchaste, eso no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama, nunca lo dudes. Y aquí dice la palabra de paternidad, tu Padre de la tierra, recuerda quién es el Padre, y aquí nos da unas citas bíblicas. A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos. Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Recuerda el tatuaje que nos habla en Isaías. Bien. Para él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas porque eres obra de sus manos, no tiene memoria, etc. La segunda gran verdad es que Cristo te salva. Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo.
y ahí nos regala citas bíblicas, nos habla de su perdón y su salvación, su entrega en la cruz. Jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Y nos habla acerca de la resurrección. ¿Cuánto nos ama el Padre, que nos ha enviado a su Hijo, para que el que cree en Él tenga vida? Y nos habla acerca de la resurrección. Jesucristo no es solo un buen ejemplo del pasado, no es un recuerdo, sino es alguien que nos salvó. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural. Y bueno, aquí nos habla también acerca del Espíritu que da vida, porque el carisma incluye esa tercera verdad. Estas tres verdades: Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive, aparece el Padre Dios y aparece Jesús. Donde el Padre y Jesucristo están, también está el Espíritu Santo. Bueno, lo pueden leer completo, es muy corto, se los recomiendo. Lo pueden leer en oración, porque uno lo puede escuchar y es como que el Papa te lo estuviera diciendo, y la verdad es que es muy bonito para leerlo, no solo una vez, aunque ya lo hayan leído, sino muchas veces más. Vamos a ver, vamos a volver a la presentación. Entonces, pues ese es el contenido del querigma. Las características, ya lo decía, una de las características es que es trinitario. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lengua y nos hace creer en Jesucristo, y con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Eso dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Es algo, una locura, la verdad es que un poco extraño, sobre todo San Pablo lo dice en el contexto de los corintios, que para ellos que Cristo haya muerto en la cruz, eso era una locura, y para los judíos también, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría, entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura. Ahora yo quizás lo miraría en el plano de la locura, porque bueno, que alguien haya muerto 2000 años atrás por mí, eso para mí eso no me dice nada. Jesús puede ser un mito, una historia, pero bueno, sigue siendo una locura el que cree eso. Las características de ese anuncio es que es una declaración enfática, es decir, quien está predicando siempre está convencido, usa un lenguaje convincente, hace una confesión entusiasta. Realmente tiene que ser alguien que cuando anuncia el querigma crea, viva, experimente eso que está diciendo. Y es un acto que requiere valentía y audacia, porque no es fácil ir a decir, bueno, Cristo murió por mí. Quizás es que como nosotros tenemos en nuestra mente esta cultura cristiana o pseudo cristiana, se nos hace fácil hablar de Cristo, pero hablar de Cristo en China, por ejemplo, hablar de Cristo en países islámicos, es muy difícil, requiere esto, valentía, audacia. Imaginémonos a San Pablo hablando a los judíos o a los griegos acerca de esto, y se nos va a dar una idea de que requiere verdadera valentía, audacia. Entonces, el querigma y el proceso evangelizador. Voy caminando rápido porque no quiero aburrirlo. El primer anuncio de querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Eso dice el Papa también en Evangelii Gaudium. Y de todo intento de renovación eclesial. El querigma no es solo el primer anuncio. Y esto es muy importante. Esto es lo que me gustaría que les quedara más claro en esta exposición. No es solo el primer anuncio como quien ya pasó una materia y bueno, ya escuché el querigma y asunto arreglado. Los chavalos ya fueron al retiro y ya escucharon el querigma y no hay que volverlo a anunciar porque ellos ya se saben eso. Ya es que, bueno, es que Dios me ama, yo me lo sé, ya me lo dijeron, me lo han dicho una y otra vez, y bueno, realmente no es importante. No, eso quitemos, borrémonos de nuestro disco duro, de nuestro cassette, no sé, borremos esa concepción de que si yo ya pasé un retiro de conversión, que si yo ya escuché el querigma, ya no tengo que volver a escuchar. No, borrémonos eso. El Papa explica, es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras
y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. No es que yo ya escuché que Dios me ama y ya por eso ya no tengo que volverlo a escuchar, no. Es el primer anuncio en un sentido cualitativo, no en un sentido sistemático. Es decir, no es que primero viene el querigma y después viene la catequesis, no. Por eso se habla hoy de una catequesis querigmática. En Evangelii Gaudium se habla acerca de una renovación carismática de la iglesia. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la iglesia quedan fuera del contexto que les da sentido. A veces aquí el Papa está hablando de que cuando hablamos de evangelización pensamos que la evangelización consiste en anunciar al Señor, después llevar al muchacho, a la muchacha, al grupo juvenil y comenzarles a dar catequesis, pero catequesis intelectuales, catequesis morales. Y esto el Papa le dice aspectos secundarios del mensaje que anunciamos. Aspectos secundarios que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, qué sé yo, el aborto, inclusive la teología sacramental, qué sé yo, el calendario litúrgico. A veces queda un tema sobre la Virgen, que hablamos en los grupos juveniles, y se nos olvida que son importantes. No estoy diciendo que sean importantes. El Papa no dice que dejan de ser importantes, sino que se nos olvida que el mensaje importante que debemos transmitir en los grupos juveniles es el querigma, es que Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros para mostrarnos el amor del Padre y que el Espíritu está ahí para vivificarnos, aún en medio de nuestro pecado, y que el Señor nos perdona, que el Señor quiere salvarnos, que el Señor quiere rescatarnos, que quiere un proceso de conversión. Debemos ser realistas, dice el Papa, y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que puedan conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Vamos a hablar acerca del querigma en la pastoral juvenil. No sé si hay alguna intervención hasta este momento. Muy bien, si recuerden que pueden intervenir en cualquier momento si tienen algún cuestionante. El querigma en la pastoral juvenil. La pastoral juvenil ya lo hemos explicado, pero para recordar, es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, transformados en hombres nuevos, integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la construcción de la civilización del amor. Este concepto es clave para entender que la pastoral juvenil no es, yo creo que ya se lo han repetido, un grupo de la Iglesia. Donde haya un joven y donde haya alguien que evangelice a ese joven, allí hay pastoral juvenil, porque es la acción organizada en la iglesia para acompañar a los jóvenes para que se encuentren con Jesucristo, descubran, sigan y se comprometan con Jesucristo. O sea, la pastoral juvenil en primer lugar es una acción de la iglesia querigmática. Eso lo tenemos que tener claro. La pastoral juvenil es una acción de la iglesia querigmática. No es una acción de la iglesia para limpiar a la iglesia o para ir a, no sé, a recoger los víveres para la colecta de la caridad, etcétera, que son buenas acciones, no estoy diciendo que no. No es una acción de los que saben más acerca de Dios, es una acción querigmática, una acción evangelizadora de la iglesia hacia los jóvenes. Y en este proceso de pastoral juvenil, dice el Plan Nacional de Pastoral Juvenil de Nicaragua, tiene un lugar privilegiado la presentación atractiva y motivadora de Jesucristo, camino, verdad y vida, como respuesta a sus ansias de realización personal y a sus búsquedas de sentido de vida. Es importante que la pastoral juvenil tenga como meta esto, el encuentro personal con Cristo. Si una pastoral juvenil no tiene meta esto, mejor que no haya pastoral juvenil, ya sea en cualquier movimiento de la iglesia, en cualquier comunidad de la iglesia, en cualquier grupo de la iglesia. Si el primer objetivo de cualquier actividad no es que haya un encuentro personal con Cristo, mejor no se haga. Si el primer objetivo de cualquier evento, de cualquier
programa no es un encuentro personal con Cristo, entonces mejor no se haga. ¿Por qué? Porque se está desviando la función de la pastoral juvenil. Por ejemplo, se hace una convivencia de pastoral juvenil, del camino, de lo que sea, una convivencia del grupo de pastoral universitaria. Y esa convivencia tiene como objetivo, bueno, la convivencia en los hermanos, comer, pasarla bien, que no está mal. Comer, pasarla bien, entonces no le llamemos una convivencia de pastoral, convivencia de amigos podríamos llamarla, convivencia de conocidos, pero no convivencia de pastoral juvenil, porque es el encuentro personal con Cristo lo que define la actividad de la pastoral juvenil de la iglesia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. No, por ejemplo, si hay una catequesis de pastoral juvenil, digamos así, y no tiene como objetivo esa catequesis, el encuentro personal con Cristo no es ni siquiera una catequesis, es información que se está dando, un taller, etc. Entonces, no es por una decisión ética o una gran idea, no es porque yo me he encontrado con la gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este libro, no sé si lo conocen, seguramente del primer nivel lo conocerán, Civilización del Amor, Proyecto y Misión. Los invito a leerlo profundamente, a escrutarlo, a devorarlo. También recoge que el encuentro con Jesucristo se da a través del testimonio de jóvenes que han tenido un encuentro personal y viven conforme al Espíritu mismo del resucitado. Y esto a mí me llama mucho la atención porque ya nos da una pauta y quisiera que aquí esta ya pauta para la tercera y para las conclusiones nos vaya quedando. Ya el CAPI nos dice que en la pastoral juvenil o en la evangelización de los jóvenes es importante que el que evangelice sea un joven. Es muy importante. Sí, puede ser que se dé un encuentro personal con Cristo, que se anuncie el querigma y que sea un adulto el que lo dé. Pero ese adulto tiene que tener un espíritu joven, que sepa comprender, sepa interpretar, sepa dialogar, sepa escuchar, sepa hablar el lenguaje del joven. No se da un encuentro con Cristo sin el joven. No se evangeliza a un joven sin otro joven. Y como le digo, puede ser un adulto, pero ese adulto tiene que tener espíritu joven. Tiene que transmitir juventud. Porque si no, se corre el riesgo de que ese anuncio no esté contextualizado y entonces no le va a llamar la atención nunca a un joven. Eso lo vamos a ver un poco más en la otra parte. Otros lugares de encuentro. Evidentemente, el lugar privilegiado del encuentro con Cristo es a través de los jóvenes. Este lugar, en la pastoral juvenil, es el lugar privilegiado del encuentro de un joven con Cristo. Es a través de otro joven que dé testimonio, que se alegre, ya lo vamos a ver eso. Entonces, otros lugares de encuentro, pues la creación, la Sagrada Escritura, los sacramentos, la vida del mundo y la iglesia. Esto lo manejamos ya muy bien. El joven se puede encontrar también con Cristo aquí, no podemos obviarlo. Pero como le digo, un lugar privilegiado del encuentro con Cristo es a través de los otros jóvenes. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos ese encuentro con Cristo? Para ser capaz de transformar su propia vida y la de los demás. Es lo que en Pastoral Juvenil se conoce como la construcción de la civilización del amor. El documento de Aparecida dice, como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna la corriente de vida que viene de Cristo y a compartir en comunidad, construyendo la iglesia y la sociedad. Entonces pasamos a la tercera parte, y esta es la última, gracias a Dios. Entonces, a partir de todo esto que hemos dicho, vemos que hay unas exigencias pastorales para nosotros como agentes de pastoral juvenil que se desprenden de lo que quiere la iglesia, de la realidad en la que vivimos, en una sociedad líquida, sociedad del espectáculo, una sociedad donde culturalmente ser católico no es bueno, y lo que nos pide la iglesia, el querigma, anunciar con valentía, anunciar de un joven a otro joven, y bien,
Entonces hay unas exigencias pastorales. El Papa Francisco nos invita a una nueva visión. Hoy la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Y para eso el Papa nos invita a revivir el primer amor, a mantener vivo el ardor misionero, a ser siempre misionero y a renovar ese compromiso misionero. Entonces hablemos de las actitudes del evangelizador. Esto es muy importante, porque si queremos tener este compromiso misionero renovado, si queremos mantener vivo el ardor misionero, si queremos tener esta nueva misión, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer misión, de hacer pastoral juvenil. Entonces vamos a hablar acerca de las actitudes del evangelizador. El evangelizador tiene que ser cercano, tiene que ser fraterno, tiene que ser una persona que permita el diálogo, que cuando alguien se le acerque, sobre todo un joven, esa persona sea agradable, que esa persona pueda acoger, porque los jóvenes, por lo general, rechazan ámbitos autoritarios, rígidos, burocráticos o aburridos. En el siglo XXI, en el año 2020, no podemos seguir teniendo los mismos grupos juveniles del 90 o del 95, con dinámicas que vienen y están sentados de la misma manera, como que si fueran a la escuela. No puede ser que todavía nosotros mantengamos esta concepción de ir a escuchar a una persona hablar como que fuese catequesis. Eso no puede ser un grupo juvenil, tiene que ser algo más dinámico, algo fraterno, donde el encargado, el asesor o el coordinador acoja a los que llegan. Si no es así, entonces lamentablemente esos grupos o esas comunidades, esos grupos juveniles están destinados a el fracaso, están destinados a extinguirse, porque tarde o temprano estas personas se van a aburrir. Y lo que podemos decir nosotros, no, es que, bueno, no venían por Jesucristo, no venían por fe, no venían por estar convencidos, venían para pasar el rato. No, ese es un error fatal que cometemos nosotros al juzgar a los jóvenes que se acercan. Todo joven que se acerca a la iglesia o que es convocado y llega sabiendo a lo que va. Que claro, a veces pasa que hay situaciones que se salen de control, pero en general el joven que se acerca a la iglesia sabe que va a encontrarse con el Señor, que va a orar, que va a rezar, que va a alabar al Señor. Pero si llega y encuentra un ambiente que no le es agradable, que es rígido, que es aburrido, donde hay problemas, dificultades, entonces se va porque está mejor, mucho mejor fuera. Con esto no estoy diciendo que convertir los grupos juveniles en espacios recreativos, pero sí garantizar de que haya un ambiente de fraternidad, sobre todo eso, de crear comunidad, de crear amistades sólidas que permitan al otro encontrarse con el Señor a través de esas propias amistades. Alegría. Esta es una característica que debe tener todo evangelizador, todo promotor de pastoral juvenil, todo agente de pastoral juvenil. Debe ser alguien alegre, debe ser alguien que transmita convencimiento a través de la alegría. No necesariamente tiene que ser un payaso, ¿verdad? Pero sí alguien alegre, no que vea con cara de funeral o que ande discutiendo con todos, que ande o que esté enojado todo el tiempo, no. Sino que tiene que ser alguien que transmita alegría, que transmita efusión, de que se sienta que tiene un sentido de vida, que se sienta que realmente está convencido de lo que está diciendo y que por eso es feliz. Catel, sí, Catel, no sé cómo se pronuncia, Catleya, sí, puede hablar. Catleya. Muy bien. Sí, padre, yo quisiera como hacer eco a eso que usted menciona, la alegría, porque es que el Papa lo profundiza un poco más en otros textos Sí. y tiene que ver con la actitud espiritual también,
¿cierto? De ese que se encuentra con el Señor, estad alegres, el Señor ha sido bueno con nosotros y estamos alegres. Y la alegría a veces, creo que en lo que usted menciona de los grupos juveniles o comunidades, también tiene que ver con que creo que la formación no solo es desde el laicado, sino también cómo los consagrados y los sacerdotes comprenden esa alegría en los jóvenes y que es transitoria, porque en un momento el grupo juvenil en sus primeras etapas son, pues sí, un grupo social, claro que sí. No están, a medida que van caminando en su proceso de fe, pues ya van aterrizando los espacios, pero entonces a veces como que se reduce esa alegría a, es que los jóvenes solo hacen ruido, pues sí hacen ruido, ¿qué hacemos? Pero a medida que uno les va generando los procesos de formación, pues esa alegría se va transformando en esa actitud espiritual que es, pues el Señor está con nosotros. Entonces quería como aportar eso, porque a veces como que tú dices ahorita, sí, es que no es tener la cara aburrida, no sé qué, aplica para todos nosotros seguramente, pero también tiene que ver con una actitud, ¿no? Ahí constante. Sí, claro, evidentemente, sí, sí. Y eso se va transformando, como usted lo dice, en una actitud espiritual. Eso sobre todo lo explica el Papa en Gaudete et Exsultate. Sí, muy bien. Muchas gracias por el comentario. Sobre todo, un rasgo que a mí me ha servido mucho de experiencia con los grupos que he acompañado, con los jóvenes que he acompañado, es saber escuchar al joven. El joven en estos momentos, y esto es clave en la evangelización del siglo XXI. Esto es quizás lo principal a la hora de atraer a un joven no solo a la iglesia, sino al encuentro personal con el Señor. Saber escucharlo. El joven de hoy no quiere escuchar. Entiéndaseme eso. No es que quiere que le estén dando un rollo de cosas, sino sobre todo, y que está bien escuchar. No estoy diciendo que en algún momento el joven tenga que escuchar. El joven tiene que escuchar. Pero sobre todo el joven necesita ser escuchado. Y el Papa aquí dice en Evangelii Gaudium, en esta predicación siempre respetuoso y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra. No es posible que nosotros creamos que podemos evangelizar como quien impone una doctrina, como quien dice, esta es la verdad y esto es lo que tenés que creer y así es. No, eso no es posible en el siglo XXI. Sobre todo con los jóvenes, ellos agradecen mucho sabernos escuchar y cuando uno les da la oportunidad de ser escuchado, ellos después reciben y escuchan. Y solo ahí es cuando el joven verdaderamente puede tener esa actitud de apertura. Y eso pasa no solo con los jóvenes, sino con todos nosotros. En definitiva, si alguien no quiere escucharme, yo no lo voy a escuchar. Entonces, es muy importante esta característica. La humildad. A veces tenemos la percepción de que quien predica, a ver, sí, Katia Lorena dice, a ver, este es para mí fundamental y el secreto de lograr esa confianza y apertura con ellos. Sí, exactamente. Dar el ejemplo hacia los jóvenes. Darling Rizzo, exactamente. Sí, ya vamos a hablar del testimonio. La humildad. El evangelizador debe ser una persona humilde, porque anuncia algo que no es propio en primer lugar. O sea, que él está siendo solo un servidor. Solo está siendo un mensajero. Ciertamente tiene un testimonio, pero es un mensajero y es un mensaje que en él se está realizando, que no está acabado para empezar. Y es un anuncio que él está compartiendo. Eso es fundamental. Él está compartiendo, él está siendo como un mediador. El verdadero
el verdadero poder lo tiene Jesucristo nuestro Señor. La verdadera gracia que nos comparte Jesucristo. No, el centro del mensaje no es la persona, no es el evangelizador, no es el delegado de Pastores Juvenil, no es el agente de Pastores Juvenil, no es el miembro del grupo que está dando la charla, es Jesucristo. Ese es el verdadero mensaje, es el verdadero mensaje, el mensaje central. Por eso dice el Papa, es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. Entonces, les presento unas opciones pedagógicas querigmáticas que se desprenden de todo esto que hemos dicho. Y quiero presentarles en primer lugar este TikTok que está tan de moda. Vamos a ver si lo pueden ver. ¿Les gusta TikTok? Si no les gusta, pues, bueno. A ver, lo voy a parar para compartirles la... A ver. No sé si escuchan. A ver. Bueno, pero si no escuchan no importa porque se lee. Vamos a ver. Les voy a enseñar ahora la segunda parte porque tiene una segunda parte. Esta es una chica que era atea y que, bueno, le consiguieron un trabajo. Yo creo que le entendieron. Y vamos a ver la segunda parte. Entonces dice después 5 meses después. Un mes después. Bien, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla. En este TikTok hemos visto, estos dos videos de TikTok hemos visto la experiencia de esta muchacha, que yo la conocí por TikTok, de esta muchacha que narra cómo es su proceso de conversión. Y ella, a mí lo que me llamó la atención de este proceso de conversión es que explica que los sacerdotes no hicieron nada particularmente. O sea, ella va, le consigue un trabajo en una parroquia, ella va y los sacerdotes estaban simple y sencillamente haciendo lo que tenían que hacer, siendo felices, siendo quienes eran, trabajando mucho, evangelizando, y eso le llamó la atención a ella, y eso la llevó a ella a investigar más. Entonces, tampoco creamos, y eso es muy importante, que la evangelización
requiere grandes actividades o que requiere grandes cosas, porque en primer lugar, ciertamente el anuncio del Evangelio implica un compromiso por parte del hombre, pero la respuesta a ese anuncio también depende del que lo recibe y sobre todo del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros, en medio de la iglesia, llamando a los hombres a la conversión. Entonces este video a mí me gustó mucho porque refleja lo que veníamos diciendo y un aspecto que no había mencionado, que es precisamente ese, que no necesita la evangelización muchas cosas para hacer. En primer lugar, debemos hablar acerca del testimonio, o sea, el testimonio de vida, que no es que requiera grandes esfuerzos o ser un San Pío de Pietrelcina o ser una persona extraordinaria, levitar para que las personas pues puedan creer en Jesucristo. Inclusive no requiere de grandes dotes de inteligencia, de sabiduría para hablar, de conocimientos, no, simplemente requiere el evangelizador ser una persona comprometida con el Señor, vivir la alegría, una actitud espiritual, la alegría del Evangelio, vivir su fe con intensidad, y eso tarde o temprano va a arrastrar a los otros al encuentro personal con Cristo. No es la primera opción pedagógica real para acercar a los jóvenes a la iglesia es que nosotros nos convirtamos, es que los agentes de pastoral juvenil realmente creamos en que Dios nos ama, en que Jesucristo nos ha salvado, en que el Espíritu Santo obra la salvación en mi vida y de que el pecado ya no tiene más poder. Si nosotros no damos testimonio de esto, difícilmente un joven se va a acercar realmente a la iglesia. Puede acercarse por otras situaciones, pero si no damos testimonio, pues va a ser muy difícil. Entonces esa es la primera opción pedagógica querigmática, el testimonio. Debemos tenerlo claro. Si queremos evangelizar a los jóvenes, si queremos anunciarles el querigma y que ese querigma opere realmente en ellos, claro, evidentemente primero orando, primero pidiendo la acción del Espíritu Santo en su vida, pero si queremos que eso realmente funcione y queremos dar todo de nuestra parte, debemos empezar nosotros por iniciar un proceso de conversión y dar testimonio. Hablaba acerca ya en la segunda parte de una catequesis existencial. Después del anuncio querigmático debe seguir una catequesis, eso lo sabemos todos. Pero una opción pedagógica es que esa catequesis no sea intelectual, sino existencial. Dice el Capi en el 708 que más que ser una formación intelectual, debe ser a nivel existencial, que contribuya a que el joven desde Cristo y la comunidad vaya diseñando y viviendo su propio proyecto de vida. De nada nos sirven jóvenes que conozcan mucho acerca de teología o de la doctrina de la iglesia, si realmente esa catequesis no ha llegado a ser vida. Christus Vivit 213, esta cita es muy importante, que nosotros la manejemos. Cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Eso estamos claros. Pero es igualmente importante que esté centrado en dos grandes ejes. Uno es la profundización del querigma, la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. Si nosotros en la catequesis olvidamos el querigma, entonces perdemos de vista lo más importante. Y el otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio. Si no tenemos comunidades donde haya amor, donde solo haya chisme, donde solo haya intereses personales, donde no haya vida comunitaria, donde no haya servicio, entonces no vamos a tener verdaderas comunidades juveniles, no vamos a tener líderes juveniles. Simple y sencillamente, no vamos a poder dejarle a la iglesia nuevos líderes, porque no van a crecer en esto. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos conciencia
de que a la par de la formación, que es muy importante, debe estar siempre presente el querigma y la vida comunitaria. Insistí mucho, dice el Papa, en Evangelii Gaudium, y creo que es oportuno recordarlo. Por una parte, sería un grave error pensar que la pastoral juvenil, el querigma, es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Por consiguiente, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Si una pastoral juvenil no hace eso, está muy mal. Si un grupo juvenil no hace eso, una comunidad de cualquier movimiento no hace eso, está muy mal. Lo hará con diversos recursos, testimonios, canciones, momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual, incluso con diversos estímulos a través de las redes sociales. Ahí nos está dando el Papa opciones pedagógicas. Pero jamás debe sustituirse esta experiencia de gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. A veces pensamos que no es importante. No, bueno, con que vayan al grupo a escuchar la charlita ya estamos bien. No, hay que tener testimonios, retiros, momentos de oración, espacios de reflexión espiritual, momentos donde se procure el encuentro con el Señor. No es tan, fíjense que para mí no es tan importante que un joven sepa qué son los, qué es el año litúrgico, por ejemplo. Es importante, sí, estoy diciendo. Pero no es tan importante como que sepa que Cristo ha muerto por él. Que lo sepa y que lo viva, que lo experimente. Porque si lo experimenta, lo otro va a ser consecuencia de eso. Si él tiene esa llama del fuego del Espíritu Santo en su corazón, solito va a querer saber qué es el año litúrgico. Se va a poder investigar él solo. No es necesario que nosotros hagamos grandes cosas. Él va a preguntar qué es. Y eso yo lo tengo de experiencia clara. Cuando se ha abierto algún proceso de evangelización, sobre todo en mi diócesis, y he visto, evidentemente, a algunos pocos, porque no voy a ser aquí el experto en eso, pero he visto que en algunos jóvenes, sobre todo, mientras ellos van profundizando el querigma y ellos van reconociendo su pecado, el Espíritu Santo va trabajando, ellos solos van abriéndose a la doctrina de la Iglesia y a otras cosas más. Es muy importante que en el querigma, que en estos procesos de evangelización de los jóvenes hay una participación activa de ellos, que no solo se reduzcan a ser simples oyentes, sino que realmente ellos se sientan protagonistas, como dice el Capi, de su propio proceso de evangelización. No es posible, les repito, que tengamos los mismos esquemas de hace 20 años, de hace 10 años, inclusive de hace 5 años, en los grupos juveniles. Los tiempos están cambiando mucho y hoy no es posible que nosotros pensemos que podemos analizar de la misma manera a los jóvenes. Aquí ya empezamos con opciones pedagógicas. Yo aquí lo he puesto como experiencias vivas. De esto nos van a hablar más acerca de estos temas que van a ir apareciendo a continuación, van a hablar más en todo este curso, pero la liturgia debe ser fundamental en el grupo juvenil. Aquí no tenemos una celebración litúrgica, este es otro momento, es un momento de oración, pero vale para esto, lo que quiero explicar. Debemos provocar en el joven experimentar, es en la liturgia, en la oración, donde se experimenta a Dios. No es en otros momentos, no es hablando, no es predicando, no es comentando, no es dialogando, es en la liturgia. El diálogo, el primer diálogo, me debe llevar a la liturgia o a la oración, pero sobre todo a la liturgia fundamentalmente. A la liturgia, a la Eucaristía. Debo yo enseñarle a valorar la Eucaristía. Y esas Eucaristías deben ser una fiesta sin trastocar el sentido litúrgico, sin trastocar ni inventar ni dañar el sentido de la Eucaristía, por ejemplo, o de cualquier otro sacramento,
sin hacer un show o una pantomima de la celebración, pero bien vivida, bien celebrada, bien preparada. Una Eucaristía es agradecida, con homilías, con pedirle a los sacerdotes que las homilías sean atractivas, que realmente toquen el corazón de los jóvenes, que sean bien preparadas, porque a veces hay sacerdotes que sinceramente damos vergüenza. Sí, sí, debe ser, la formación debe ser integral, exactamente, tener un encuentro personal de corazón que palpita y los ojos abiertos. Les digo, a veces hay sacerdotes que damos vergüenza porque no preparamos las homilías o las preparamos larguísimas o con términos técnicos muy rebuscados o no sé, no sabemos hablar, no hay sacerdotes preparados a veces, muchas veces para hablar. Hablarle a los jóvenes, no estamos preparados para hablar a los jóvenes y es importante que hablemos su lenguaje, pedirle al párroco, mire, vengo del curso de pastoral que ofreció Paideia y nos dijeron que tenía que preparar mejor las homilías cuando va a celebrar la misa juvenil, hacer esos espacios de misa juvenil, etc. Esto, como les digo, lo van a tratar mucho mejor en otro tema. Otra cosa que van a tratar mucho mejor en otro tema. Bueno, miren, esto me llamó la atención, este meme, porque esto es completamente contrario a lo que la pastoral juvenil es. Completamente contrario. Como la pastoral juvenil cree que nos acercamos al misterio de la fe. Ahí con globitos y no sé, como aparentando, no sé. Y cómo los jóvenes realmente nos acercamos al misterio de la fe. Sí. Pero la pastoral juvenil no cree que con globitos nos acercamos al misterio de la fe. Me parece que los creadores de esta página, con todo el respeto que se merecen, Ánimo Sonríe que se llama, no tienen ni idea de lo que propone la pastoral juvenil. O sea, de lo que propone la Iglesia para la evangelización de los jóvenes, que realmente acercarnos al misterio celebrado en la liturgia. La liturgia es central a la hora de la evangelización de los jóvenes. No es hacer espectáculos o dinámicas, simplemente no, eso es consecuencia de nuestra actividad pastoral. Pero la liturgia es central y esos momentos de oración, de adoración, son fundamentales. La música es fundamental en los jóvenes, en toda persona por una expresión cultural. Y en la pastoral juvenil es una opción pedagógica fundamental para la evangelización. A mí sobre todo me gusta mucho el disco de Atenas, Todo es tuyo, Señor, sobre el que con ayuda de la pastoral juvenil de Ginotegan yo construí un retiro carismático y me encantaba porque, por ejemplo, ella tiene un tema para Dios es amor, o sea, tenía un tema para el Espíritu Santo, para el perdón, o sea, y con esa música muy bonita que ella tiene, de alabanza, de reflexión, se pudo construir a la par del mensaje que el charlita estuviera dando, también el mensaje hecho oración, hecho canción. También esto sobre la música, vamos a tener una exposición mucho más grande, entonces no me voy a detener mucho aquí. Los retiros son opciones pedagógicas, como ya decían ustedes, la mayoría de nosotros hemos escuchado el querigma en retiros, esos momentos de impacto profundo, 3 días donde estamos escuchando el querigma, donde nos estamos acercando al Señor. Nada más que aquí yo quisiera señalar que los retiros son buenos y debemos seguirlos haciendo, pero muchas veces nos centramos demasiado en ellos y nos centramos en hacer nuevos retiros y nos olvidamos de las personas que tenemos en los grupos juveniles o en las comunidades y nos olvidamos de hacer retiros para ellos. Y este momento de encuentro con el Señor especial que son los retiros, los ejercicios espirituales, debe ser un momento de gracia que debemos vivir todos constantemente. Allí es un lugar privilegiado, creo yo, para el anuncio del carisma. La vigilia, yo no encontré una imagen de la vigilia, no las tenía. Tengo entendido que en varias diócesis de Nicaragua y en varios lugares se hace vigilia, donde hay diversas actividades, pero también hay un momento donde se anuncia al Señor.
En las vigilias llegan personas que no han ido a retiros, que no están en los grupos, que van por acompañar a alguien o por ir a ver qué hacer un viernes en la noche, no sé. Y entonces es muy importante que en esos momentos haya momentos de oración, de encuentro, de predicación, que haya momentos de testimonio que arrastren al joven a tener un encuentro con Cristo. ¿Cuántos jóvenes no se han encontrado, o sea, cuántos jóvenes se han encontrado con el Señor a través de vigilias? Yo creo que está Amy, que nos puede contar maravillas de las vigilias de, de Managua. Está Francis también, que nos puede contar maravillas de las vigilias de Juigalpa. Y esos momentos son claves, pero tienen que tener este tinte carismático. Si no los tienen, si solo nos quedamos con bailes o con, qué sé yo, dinámicas o buena música, está bien eso, no estoy diciendo que esté mal, pero si solo nos quedamos ahí y nos olvidamos del sentido carismático que deben tener las vigilias, entonces perdemos mucho. Y bueno, hay otras opciones, pues como la Santísima Virgen María, los rosarios. A ver, ¿qué nos dice? La Santísima Virgen María, bueno, el rosario, los actos de devoción a los santos, la piedad popular, las peregrinaciones son muy comunes en, en grupos juveniles, en pastorales juveniles diocesanas. Eso, pues, ahí podemos ir anunciando el carisma. Y un lugar privilegiado es la lección divina, que también vamos a tener un tema de eso. Como les digo, este es una introducción acerca de pues, todo lo que vamos a ver en estas dos sesiones. Sí, menos teoría y un poco más práctica, exactamente. Aspecto lúdico. Esto es importante. A veces creemos que el aspecto lúdico, los juegos, la dinámica, los torneos de fútbol, no son lugares para encontrarnos con el Señor, pero sí lo son. Realmente son lugares para encontrarnos con el Señor. Son lugares para crear comunidad, para crear lazos de fraternidad, y por lo tanto de ver en el otro a Cristo presente, de ver en el otro a mi hermano. Y estos lugares me permiten a mí poder compartir la fe, compartir el tiempo, compartir como comunidad. Nunca despreciemos los juegos, las dinámicas, al creer que son rellenos en la pastoral juvenil o momentos para distraer a los jóvenes. No, debemos saber de que podemos orientar. Sobre todo San Juan Bosco a mí me ha enseñado como maestro y padre de la juventud que el juego es muy importante para un joven. No podemos menospreciarlo. Para cualquier persona, a cualquier edad, muy importante el aspecto lúdico. Y un grupo pastoral juvenil debe también, a través de los juegos, del compartir, de la fiesta, de la celebración de la vida inclusive, saber reconocer la comunidad, de saber compartir la alegría de vivir inclusive. A ver, aquí estoy en el aspecto celebrativo, o sea, cumpleaños, qué sé yo, en las promociones, los eventos importantes de los jóvenes. O sea, son momentos ideales para que nosotros podamos mostrar y dar testimonio en momentos comunes y corrientes de nuestra alegría, de nuestra felicidad de habernos encontrado con el Señor. No menospreciemos estos momentos, como les digo, a veces se menosprecian estos momentos por darle prioridad a otros, es decir, bueno, es que el grupo de pastores juvenil debe estar centrado única y exclusivamente en adorar al Señor, y porque ahí evangelizamos, o en dar catequesis, porque ese es formativo, sobre todo en dar catequesis, tanto de adorar al Señor o de ir a la Eucaristía, pues a veces hasta inclusive eso se queda en segundo lugar. Pero por eso perdemos estos espacios donde podemos rescatar a los jóvenes, podemos decir, bueno, este joven que estaba un poquito alejado por lo menos llegó a la celebración, se iba al cumpleaños, se hizo alguna actividad, se hizo alguna fiesta, se hizo algún compartir, alguna dinámica, etc. No menospreciamos este aspecto lúdico celebrativo que, bien orientado, ojo, porque también es que se puede desviar, a veces podemos convertir los
los grupos juveniles solo en lugares de fiesta, y eso evidentemente no está bien. Pero bien orientados sirven mucho para evangelizar. Hay que saberlos orientar, hay que saberlos dirigir. Y bueno, los lugares para el anuncio carismático, yo voy a pasar esto muy rápido porque ya estoy en tiempo, creo. Sí, ya estoy en tiempo. El carisma en las redes sociales, bien. Sabemos que podemos anunciar al Señor en las redes sociales. En la familia es un lugar privilegiado. Generalmente todos los jóvenes escuchan el carisma por primera vez en su familia, donde la mamá o la abuelita les dice generalmente que Jesucristo ha muerto y resucitado por ellos, que el Señor los ama. Y esto, un poquito el carisma en su contexto, la pastoral popular juvenil de la que nos habla Cristo Vivir 2013. Hay que anunciar el carisma a las personas en situaciones de riesgo, a los jóvenes con familias disfuncionales, drogodependientes, enfermos. Vi que aquí había una persona que estaba en esa realidad. Venidos de otras denominaciones cristianas, ateos, LGTBQ, adolescentes, jóvenes adultos, estudiantes, madres solteras y trabajadores. Bueno, de esta pastoral popular juvenil o del carisma en su contexto se podría hacer todo un curso. Entonces, pues no quiero alargarlo más y escuchemos ya por última vez al Papa. Todavía tenemos que buscar con mayor sensibilidad cómo encarnar el carisma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy. Ese es el gran reto que tenemos nosotros, cómo encarnar el carisma en el lenguaje que hablan los jóvenes hoy. Creo que eso el Papa nos está desafiando ahí, traducir el carisma, no solo es traducir, llevarlo a las realidades juveniles. Y bueno, de esta manera yo concluyo. Esto se concluiría con los métodos de evangelización, porque hay varios métodos. Yo les di unas opciones pedagógicas, pero hay también unos métodos, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Este sábado. Y ahí pues ya no quiero decir nada porque pues ya quiero dejarlos a ustedes. A ver si tienen algunas conclusiones o preguntas o lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Padre Juan Carlos, por su ponencia. Gracias por ese compartir tan bonito sobre el carisma. Bien, Micaela tuvo que salir un momento por una urgencia, pero aquí estoy para darles la palabra. Pueden levantar su manita o pueden escribir algún comentario al respecto, alguna resonancia con respecto al tema, algún eco, algún aporte o alguna inquietud, pregunta. Ahorita tenemos unos minutitos para eso. A ver si miro por aquí alguna manito levantada. Nada todavía. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del tema de hoy? Si Dios lo permite, mañana tendremos entre nosotros a Walter Mena. Él es salvadoreño, con mucha experiencia en pastoral juvenil hispana en los Estados Unidos y va a estar en este mismo horario, porque así nos lo ha pedido. Entonces, para que también mañana estemos presentes en la sesión que va a dirigir Walter, que va a tratar sobre la Biblia y los jóvenes. Ya las próximas sesiones sí ya van a ser más noche, porque estos horarios dependen más bien de los facilitadores. Ustedes saben que cada uno tiene sus ocupaciones, sus agendas, entonces depende mucho de ellos. Pero agradecido, Padre Juan Carlos, por su ponencia, por preparar tan bonita esta presentación. Muchas gracias por todos esos aportes que realmente enriquecen muchísimo y nos ha dado como un resumen de todo lo del curso, lo que vamos a venir desarrollando con mayor profundidad, si Dios lo permite, durante toda esta semana, una semana intensa, pero que estoy segura que va a valer la pena ese esfuerzo que están poniendo todos ustedes en darse este tiempo para poder formar mejor y acompañar sobre todo a los jóvenes. ¿Alguien? ¿Algún comentario? O si no, pues vamos cerrando. ¿No? ¿Ningún comentario? No puede ser, alguien tiene que reaccionar. ¿Algún comentario? Los dejó estupefactos, no entendieron nada. ¿Alguna sugerencia? No sé. Algo que no estén de acuerdo, aunque sea un chisme, cuenten. Así es. Algo, no sé, ustedes me imagino que ya leyeron la Christus Vivit y ahí en la Christus Vivit pues realmente hay muchos aportes también en cuanto a esto, pues, del querigma.
que lo resumen en el gran anuncio. Bueno, aquí tenemos a 887439. Les agradecemos que se cambien se pongan el nombre, por favor, donde dice iPhone, por ahí hay unas 3 puntitos y uno puede poner ahí renombrar y se cambia el nombre, ¿sí? Porque es más personalizado. Pero ella o él dice, como los discípulos de Maús arde el corazón cuando el Señor se hace presente. Muchas gracias por hacer presente el querigma esta noche. Gracias a usted por haber estado con nosotros y efectivamente el Señor se hace presente y el querigma es el centro de la fe, ¿no? El anuncio. Bueno, Juana Berta dice muchas gracias por la invitación, Francis, al Padre por su interesante tema. Bendiciones, gracias a vos, Juana Berta. Que Dios te bendiga. Dice Darly, agradezco mucho sus enseñanzas. Dios les bendiga. Gracias, Darly. Amílcar, adelante. Desde la diócesis de Bluefield, Nicaragua. Puede activar su micrófono, Amílcar. Ya tenés activado tu micrófono, puedes hablar. No lo escuchamos. No te escuchamos, fíjate. No sé qué está pasando. Yo creo que Amílcar no tiene activado su micrófono. Bueno. Sí, lo tiene activado. No tiene activado el micrófono, ¿verdad? Sí, lo tiene activado, sí. Amílcar. Amílcar levantó la mano. ¿Era para participar o fue una manito levantada por ahí? Ok, aquí ya tenemos una preguntita muy buena, por cierto, una consulta, ¿haremos un trabajo final? La respuesta es sí, para los que se van a certificar, el trabajo final va a ser súper sencillo, más sencillo que el anterior. Ese trabajito va a ser realizar una actividad, o llámenle evento, porque incluso la Christus Vivit habla de la importancia de los eventos con los jóvenes, ya sea presencial o ya sea virtual. Ustedes la modalidad que lo quieran hacer dependiendo de las condiciones sanitarias que estén en sus lugares de origen, ya verán si lo hacen presencial o lo hacen virtual. La idea es hacer un evento con jóvenes que involucren o que incluyan todos los elementos que vamos a aprender durante esta semana. Así de que ustedes podrán elegir y decidir qué evento van a realizar. Como les digo, puede ser algún evento virtual, puede ser alguna actividad presencial donde reúnan a los jóvenes y hagan una actividad, puede ser enfocando alguno de los temas. Adelante, Dorian. Dice Amílcar, bueno, aquí hay unos mensajitos. Vamos a escuchar a Dorian y luego leo los mensajitos. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Algo que estaba pensando ahorita es que, bueno, más que darle un nuevo rostro a nuestras pastorales juveniles y a la pastoral juvenil de hoy en día, es como dar nuevos métodos, nuevas herramientas. Estaba pensando y recordando que me platicaban que como por el 2016 o antes, pues habían hecho los itinerarios que actualmente utilizamos aquí en Nicaragua. Si utilizáramos nosotros el teléfono que utilizamos en 2016, pienso que los itinerarios, claro, obvio, son muy importantes, pero hay que estar actualizando los métodos y las herramientas. No podemos trabajar con jóvenes del 2020 con materiales del 2010 o del 2000. Hablo de las herramientas, sí, porque el querigma es el mismo, pero actualizar las herramientas y los métodos con los cuales nosotros llevamos el querigma o con el cual nosotros se lo vamos a presentar. Gracias. Gracias, Dorian. Tuvimos un poquito de problemas de que se escuchaba entrecortado, pero te escuchamos que lo principal, yo creo. No sé si quiere decir algo, padre, al respecto del comentario de Dorian. Sí, bueno, que tiene la razón. La pastoral juvenil debe ser, como toda pastoral,
debe tener siempre en cuenta la reinvención, o sea, todos los métodos y las herramientas que utilicen deben ser siempre actualizables y actualizantes, porque el querigma siempre es nuevo, es una realidad nueva, y la teología se explica siempre mejor. Entonces, bueno, pero también tengo que señalar que las herramientas como tal están diseñadas en su mayoría, y entiendo que el itinerario formativo lo está también como una guía, es decir, como una guía sobre la que yo puedo hacer un itinerario formativo. Es decir, eso está ahí como una herramienta que yo puedo tomar y adaptar según mis necesidades. Entonces, creo que es bueno y es saludable un poco preparar bien los temas y luego implementar, evaluar, ver qué se puede mejorar, ver qué no se puede mejorar, y ver qué se puede mejorar, ver qué se puede quitar, y luego para ir utilizando bien esa herramienta, porque como lo digo, es una herramienta que va evolucionando. Todas las herramientas que trabajamos con jóvenes tienen que ir evolucionando, cambiando, tienen que ir adaptándose a las realidades que tenemos. Muchas gracias, padre. Voy a leer los comentarios. iPhone dice, bueno, les recuerdo que por favor se escriban sus nombres porque no es tan bonito decir así, mejor llamarles por sus nombres, que deben de ser muy bonitos. Dice, muchas gracias por compartir importante temática al padre, a Francis por animarnos siempre, bendiciones. Gracias a ustedes, sí, muchas gracias, que Dios lo bendiga o la bendiga. A Milcar dice, lo siento, no sé qué pasó en mi cel, pero verdaderamente esa es nuestra misión, hacer más de este proyecto de pastoral juvenil un espacio más profundo para el encuentro con Cristo. Así es. A veces nos enfocamos en otras cosas y no en lo más importante, ¿verdad, padre? Dice 8874 que ya quise, bueno, dice que es Elena y Pedro. Creo que son amigos suyos, padre. Elena y Pedro. Sí, Dice que es iluminador escuchar con esta claridad y nitidez la llamada a la que nos convoca el Señor. Muchas gracias por invitarnos a esta charla, Juan Carlos. Gracias a ustedes, Elena y Pedro. Afrania dice, interesante esto de que los jóvenes se aburren de lo mismo siempre, pero si el itinerario es una guía, mi metodología, mi didáctica, ¿logrará que aquel joven encuentre algo en mi tema o anuncio? Esa es una pregunta. Sí, eso ya depende mucho de la preparación del líder, es decir, que el líder esté comprometido, sobre todo a la hora de hacer atractivo el tema que está dando. Entonces hay que prepararnos bien. Como les digo, el itinerario es una herramienta que se tiene que actualizar, sí, pero bueno, hay que ponerlo de nuestra parte. Y dice, interesante el querigma, como le decía el grupo del principio, siempre he trabajado el querigma, pero hasta hoy sé lo que significa como tal, siempre lo he anunciado y no sabía. Pues muy bien, me alegro. Nos alegramos. Francis, bueno, ahí saluda, dice que es Milagros, gracias Francis Mendoza, muchas bendiciones. Bueno, a Milagro, como habían dos iPhone, creo que a uno de los iPhone le puse Milagro y no es porque les ayudé a cambiar el nombre, parece que no es. Bueno, ahí dispensen. Bueno, padre. Sí, lo que yo quiero ahora es mostrarle a los que están haciendo el curso, a la hora de entrar al curso, van a ir acá, donde se van a acceder con su cuenta. Si no lo han hecho, se registra. Ya saben. Entonces, van a acceder a cursos, a esta pestaña, curso. Aquí donde dice curso. Y van a encontrar aquí el primero, Pastoral Juvenil, segundo nivel. Ojo, ojo a esto. Pastoral Juvenil, segundo nivel. Y vamos a darle realizar este curso. Este es el primer paso. Si no le damos aquí, estamos mal. Vamos a dar realizar este curso. Entonces, ¿para qué? Para que ya Francis sepa que usted lo está haciendo. Si usted no ha hecho eso, tiene que hacerlo. Entonces, se va a ir a la primera lección. Aquí está la primera, ya están todas las lecciones aquí. Pero en la primera lección, usted va a entrar, ya está.
Vamos a abrir la primera lección. Miren qué sencillo. Y aquí ya va a aparecer, ahora mismo porque se está grabando el video, no está. Le voy a pedir a Alejandro que tal vez me corte, puedan ver los cortes aquí y puede ponerlo como anuncio para todos. Pero bueno, aquí va a aparecer el video. Aquí yo puedo contactar con el profesor de la lección. Aquí yo tengo archivos disponibles. Está la presentación que yo hice en formato PDF y está una monografía sobre la que yo hice toda esta presentación que ustedes pueden consultar y leer más acerca del anuncio del Querigma a los jóvenes. Tiene 100 páginas, si la quieren leer. Y es importante ver los cuestionarios de la lección. Yo tengo que entrar aquí. Tenemos un trabajo final sencillo, pero todas las lecciones van a tener un cuestionario, que van a ser de verdadero y falso. Entonces, yo voy aquí y voy a contestar este cuestionario, sencillamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa querigma? Selecciona las correctas. Fíjense que aquí dice las correctas. Entonces, seleccionar 2. O más, o 3, o las 4. Entonces, el segundo, el mensaje querigmático debe ser propuesto una vez en la pastoral juvenil. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Quién es el contenido del querigma? Seleccione las respuestas correctas. Después del anuncio querigmático debe seguir, y aquí yo pues puedo decir la catequesis dogmática, por ejemplo. Y la música y el deporte son importantes en el anuncio querigmático, por ejemplo, yo puedo decir que es falso. Depende. Yo puedo ahí contestar, ¿ok? Y una vez que yo he contestado, bueno, tengo que poner todo. ¿Qué significa querigma? Oferta. El mensaje querigmático debe ser propuesto en una pastoral juvenil, pues puedo ponerle verdadero. ¿Quién es el contenido del querigma? Por ejemplo, el grupo juvenil, digámoslo así. Y entonces puedo completar el cuestionario. Le doy completar el cuestionario. Entonces, mi calificación aquí es 0%, porque contesté todas malas. Todas están malas. Entonces, si yo las contesto o no alcanzo el 50%, le puedo dar restablecer cuestionario. Y lo puedo volver a hacer hasta que me salga bien. Solo así yo puedo pasar a la siguiente lección. Ustedes pueden recibir el link de la lección y pueden estar. Pero para certificarse tienen que hacer también estos cuestionarios. ¿Ok? Entonces yo creo que se ha entendido. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, padre, muchas gracias. Este examen está fácil. Bueno, más bien esa prueba, esa pequeña evaluación está muy fácil. Buenos saludos. Una evaluación sencillita. Así es. Bueno, aquí tenemos un mensajito muy interesante sobre el querigma desde el punto que no propone pastoral juvenil y dar seguimiento, que nos propone pastoral juvenil, debe ser, y dar seguimiento a cada uno de los pasos que uno tiene que llevar para un buen querigma. Gracias desde México. Gracias a ti, Saulo. Amy dice, saludos padre, excelente tema, bendiciones. Importante reconocer la necesidad de que los jóvenes deben vivir el querigma desde todos sus espacios vitales y nosotros ser buenos acompañantes. Y Darlene Rizzo pregunta, ¿son los que se certificaron en primer nivel? Bueno, la pregunta, ¿pueden obtener este? Sí, la respuesta es sí. Podrán obtener el certificado de este curso los que han sido certificados del primer nivel, porque el sistema está así, adaptado de que para poder certificarse de este segundo tienen que haber hecho el primero. Entonces, pues pónganse las pilas en esta semana. Igual lo pueden obtener después, pero si lo hacen para que tratemos de terminar todos juntos sería genial. Bueno, no queda más que agradecerle, Padre Juan Carlos, por esta ponencia, por esta sesión que nos ha dirigido sobre el querigma. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Y gracias a cada uno de todos porque han estado aquí perseverando. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, en el mismo horario. Esta vez será con Walter Mena. Vamos a terminar saludando a nuestra Madre Santísima. Permítame, solo le quiero decir a Darlene que se anime a ser el primero simultáneamente o que puede recibir las charlas ahora
y puede animarse a ser el primero, o quien esté sí, solo de invitado puede ser el primero perfectamente porque está disponible y ya, y lo hacen los dos y salen al mismo tiempo. Entonces, bueno. Saulo, pues invitado para ser el primero. Ahí está. Gracias, Padre, también por complementar. Realmente todos pueden participar. Recuerden que estas sesiones están abiertas porque hay muchos que no lo pueden hacer en vivo, sino que en diferido. Entonces tenemos cupos por ahora para que lo podamos hacer y podamos invitar a otros. Así que pueden invitar a otros hermanos. Vamos a saludar a nuestra Madre Santísima, pidiéndole a ella que nos ampare, que nos proteja, que nos cuide y que nos ayude a anunciar siempre a Jesucristo, hombre y Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga. Bueno, Padre, denos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.